Perfecto, muy bien. Entonces, en este momento vamos a empezar con lo que sería los tres algoritmos, el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Bell-Montfort y el algoritmo de Kruskal. Entonces, primeramente vamos a empezar con el algoritmo de Dijkstra, que tiene el siguiente formato. Muy bien. En cuanto a lo que es a nivel interfaz gráfica, la interfaz gráfica tiene la siguiente funcionalidad. Básicamente aquí le podemos poner el tipo de función que querramos trabajar, digamos, el tipo de algoritmo con el que querramos trabajar. Entonces, una vez le damos el tipo de algoritmo con el que queremos trabajar, le vamos a dar el algoritmo, en este caso de Dijkstra. ¿Cómo va a recibir datos el algoritmo? Lo puede hacer a través de un CSV, en donde acá le podemos tener el CSV armado, listo, o lo puede hacer a través de lo que es directamente acá. Pero las columnas que le va a pedir son tres columnas esencialmente. La columna de init node, la columna de end node y la columna de wait, que básicamente son nodo inicio, nodo fin y el peso. Y en base a eso lo que va a hacer es calcular todo lo que son los algoritmos. Entonces va a funcionar el algoritmo básicamente. Y en el caso del algoritmo de Dijkstra es importante poner un nodo inicio. Entonces una vez nosotros ya le introducimos esa información, le damos calcular. El algoritmo lo que va a hacer es, va a hacer el ejercicio que ahorita vamos a revisarlo detenidamente y lo que va a hacer es nos va a mostrar, en este caso, lo que sería la solución del algoritmo. Ahora acá, por ejemplo, lo que nos muestra esencialmente es lo siguiente. Nos muestra esencialmente un gráfico con los nodos y nos dice las rutas óptimas desde el nodo A hasta, obviamente, a todos los nodos, y queriendo incluir todos los nodos, bueno, es la siguiente y nos muestra eso. Y aquí nos muestra las distancias del nodo origen, porque en el algoritmo de Dijkstra, el objetivo al final del día es encontrar una ruta que conecte todos los nodos con las mínimas distancias, o sea, de tal modo que cada nodo, cada camino que elijamos, esté a la mínima distancia del nodo origen, básicamente. Entonces eso es lo que va a hacer. Por eso es que siempre el algoritmo de Dijkstra va a buscar lo que va a comparar en esencia las distancias que hay totales hasta o sea, cuando itera hasta cada uno de los nodos que estamos considerando. Porque su objetivo, como reitero, es justamente ese, encontrar la distancia más corta desde cualquier nodo, o sea, desde cada nodo, al nodo origen, que va a ser en este caso, yo le puse el nodo A. Aquí lo podemos ir cambiando los nodos, por ejemplo, el nodo E, y bueno, lo va a recalcular, y al nodo E. ¿Por qué no me muestran las demás conexiones? Porque no tiene alcance en este caso, digamos, ¿no? Como que el nodo E está muy, como se trata de nodos dirigidos, entonces claramente el camino de E a C, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene de ida, pero no de vuelta, ¿no? Y por ejemplo aquí el E queda un poco aislado por lo que su única conexión que tiene desde E es F, pero F no tiene ninguna conexión al resto de los nodos. Por ejemplo, vemos el caso de B. El caso de, por ejemplo, sí, pero no tiene llegada a A, ¿no? Entonces eso por ejemplo, sería un caso. Luego ya hemos visto el caso de A, por ejemplo, que llega a todo, o el caso de F, digamos, ¿no? Que si mal no me equivoco, no tiene llegada a nada, porque es un nodo aislado, básicamente, no tiene llegada a ningún lado, digamos. Y bueno, el nodo C. Entonces, eso sería básicamente los nodos como tal y lo que sería el cálculo de lo que es, cómo funcionaría el motor, digamos, del algoritmo. Ahora, yendo un poco a lo que es el diseño del algoritmo, básicamente el algoritmo de Dijkstra básicamente se basa en que primero se crea, o sea, el nodo, por si acaso, el grafo que nos pasa, está en un formato diccionario que sigue más o menos esta lógica. Nosotros tenemos un diccionario más o menos que nos llega así. Nos llega, por ejemplo, un nodo A, nos llega un nodo A, el nombre del nodo, digamos el A, y todas las conexiones que tenga este nodo. Por ejemplo, y nos lo da en tupla, ¿sí? Por eso ahorita lo vamos a ir viendo el código para que más o menos se entienda cómo es que funciona. Por poner un ejemplo, el nodo A se conecta al nodo B con un peso de 5. Y también el nodo A se conecta con el nodo C con un peso de 7. Y así va yendo, ya muy bien. Ahora el nodo B.
El nodo B se conecta ¿con quién? Digamos que no tiene ninguna conexión, como vimos el caso del nodo C, por ejemplo, que es perdón, el nodo F que era aislado. Entonces va a estar así. Y así va de alguna forma generando cada nodo con lo que sería su, con quienes se conecta, ¿no? Entonces, y esas son, por cierto, una de las grandes ventajas que podemos ver en los diccionarios de Python, esa justamente versatilidad de crear ese tipo de estructuras de datos que justamente nos permite ilustrar cómo sería la idea de un grafo, ¿no? Entonces, de forma bastante la idea bastante fácil, cognitivamente sencilla de ver, digamos, ¿no? Entonces eso, por ese lado. Bueno, ya entrando al tema de los pasos que sigue el algoritmo de Dijkstra, esencialmente son, primeramente, inicializamos un nodo en donde le asignamos a todos los valores infinitos. Por si acaso diccionario, son las distancias que va a tener cada nodo con lo que es el nodo origen. Obviamente en el principio son infinitas porque queremos que el algoritmo genere, que como vamos a buscar lo mínimo, o sea, va a elegir o sea, en la primera iteración no nos va a generar ningún problema, digamos, ¿no? Y luego, para hacer el camino de lo que serían los nodos para cada, o sea, el camino de nodos para cada nodo, no sé qué, sino como un trabalenguas, pero ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Básicamente es eso, es el camino de nodos para cada nodo, desde el origen, obviamente. Y partimos de lo que son las distancias que comienzan en cero. Ahora, las distancias, la distancia inicial, obviamente que pusimos para el nodo inicial es cero. ¿Por qué? Porque con la distancia del nodo A al nodo A, pongamos por ejemplo el nodo A que es el inicio, va a ser cero. La distancia de un nodo de inicio consigo mismo en todo momento va a ser cero. Y aquí, esto es muy importante, esto de acá es lo que le llamamos la cola de prioridad. Una cola, básicamente, específicamente de prioridad, lo que va a hacer es, cuando yo introduzco un valor, ese valor que voy a introducir va a ser como, pongamos el ejemplo de un líquido, de varios líquidos que son invisibles entre sí. ¿Ok? Entonces, básicamente pongamos que los líquidos menos densos se van a quedar arriba y los más densos se van a quedar abajo, ¿no? Entonces, como que yo agarre y le ponga, qué sé yo, pongamos un ejemplo, qué sé yo, no le digo una moneda porque una moneda es sumamente densa, pero digamos que le ponemos una tableta de algo, que a esa tableta digamos que es un poco menos densa que el agua. Y digamos que el líquido más denso es el agua. Entonces el líquido más denso va a estar acá. Esto lo que va a hacer es ir bajando, 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 hasta que se topa con el agua. Lo mismo va a ser una cola de prioridad, una cola ponderada. Lo que va a pasar es que él va a acomodarla, esa cola, y la va a asignar con respecto a lo que sea, o sea, a la lógica que por cierto, por defecto es mínimo. Entonces, va a buscar y va a bajar hasta que encuentre el valor más pequeño que el que le introduje y de esa forma se va a quedar ahí. Eso lo que me hace es que de alguna forma me ahorra mucho trabajo porque yo lo único que me voy a preocupar es por encolar y desencolar en esta cola de prioridad. Entonces eso es la gran ventaja de usar lo que le llaman los heap. Ahora, lo que ya funcionaría a nivel código es que yo necesito que mientras existan elementos a desencolar en la cola de prioridad, el algoritmo de Dijkstra va a tener que trabajar, o sea, va a seguir funcionando básicamente, ¿no? Y eso es básicamente lo que se ve acá en lo que es el algoritmo, que es justamente lo que decíamos, creamos un nodo de conjuntos no visitados, selección, aquí lo que hacíamos es justamente eso, todo hasta el momento es eso lo que se ha hecho. ¿Sí? Luego lo que se hace es crear un nodo B, obviamente, con la menor distancia conocida. Ahí justamente lo que decíamos, desencolamos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, bueno, dependiendo del caso, digamos, va a ser, o sea, ese menor puede estar actualizado o desactualizado. Y justamente por eso es que lo desencolamos. ¿Sí? Ahora, si la distancia como tal está actualizada, está perfecto que haya quedado desencolado, porque ya, o sea, pongamos el caso que se revisó todos los nodos. Entonces, como es el último elemento, ya lo revisamos, ya está actualizado, se va a desencolar y se va a acabar el algoritmo. Entonces, por eso es que es muy útil. No, entonces, perfecto. Por ese lado, es justamente esa la validación que se hace. Básicamente, en esencia, el nodo que estoy analizando es
mayor que la mejor distancia que yo tengo disponible en mi diccionario de distancia desde el nodo origen hasta cada nodo. Si eso es así, entonces perfecto. Pero claro, si la distancia es mejor, pasamos esta parte. Si no, ahí o sea, terminaría la iteración y si es que y terminó el algoritmo y terminó, pero sería la iteración como tal la que se está saltando. Muy bien, entonces el siguiente paso es iterar en los nodos vecinos o los nodos conectados a esa distancia mejor que hemos encontrado. Básicamente lo que hace es probar cada distancia y justamente es lo que estamos haciendo acá, que se está visitando cada nodo y primero se lo marca como no visitado y lo que se hace es calcular la distancia, que es lo que se está haciendo acá. ¿Sí? Ahora, si la distancia es mejor que justamente lo que habíamos encontrado hace rato, esa distancia se actualiza lo que es en el nodo, o sea, en lo que es el diccionario de previo, a qué nodo es, y porque obviamente lo que estamos haciendo es que generar el camino, los caminos de nodos predecesores, y finalmente lo que se hace se encola. Un head push se hace que es encolar la cola de prioridad poniendo, ¿qué cosa? Lo que es el valor de la cola que estamos hablando, o sea, la cola que estamos mencionando, y lo que es la tupla distancia y nodo. Y bueno, eso sería con lo que es ideal finalmente cuando lo que se hace es retornar el nodo de distancia, perdón, lo que es el diccionario de distancia y el diccionario de previos. ¿Ok? Eso básicamente es cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. Ahora vamos a ver lo mismo, pero ahora con el algoritmo de lo que es el algoritmo de Kruskal. ¿Ok? Lo mismo, en este algoritmo lo que nos permite es, o sea, esta interfaz es ingresar los nodos de esta manera. Como mencionaba, también lo podemos ingresar a través de lo que es a través de lo que sería esto acá. También lo podemos ingresar. No habría problema por ese lado. Sí, entonces por ese lado estamos 10 puntos. Muy bien. Entonces vamos a dar calcular y ahora lo que nos va a generar son el algoritmo ahora optimizado para Kruskal. Y en este caso, por ejemplo, lo que nos va a mostrar es, ahora, antes, como punto inicial, es que el algoritmo de Kruskal lo que va a buscar esencialmente es la distancia, pero del nodo, o sea, de todo el MST, que es el árbol de expansión mínimo, es el árbol que va a conectar a todos los nodos, pero con la mínima distancia. O sea, si yo sumo un nodo, o perdón, un conjunto de aristas que unen a todos los nodos de un árbol, la distancia mínima es lo que buscaría lo que es el algoritmo de Kruskal. ¿Ok? Ahora, aquí lo que nos bota, nos da el resultado, básicamente es ese camino. Si bien aquí medio largo, digamos, medio verboso de ver, aquí se encuentra todo lo que es el camino que va a seguir, que por ejemplo, si F, D, B, C, A y E, digamos, ¿no? Eso sería la lógica. Ahora, aquí lo interesante y cómo es lo que funciona este algoritmo. Lo primero que se hace es justamente lo que se lee acá y lo que nosotros estábamos a explicar en el código. Básicamente, el primer paso es que tenemos que ordenar las aristas según su peso y tenemos que crear un conjunto disjunto. Ahorita vamos a explicar qué es eso y analizar el árbol de expansión mínima. Entonces, en resumen, básicamente, quizás acá lo ideal sea primeramente hacer los dos primeros pasos y luego el tercero, pero bueno, primer paso y paso base es esto, es inicializar todas las aristas. Ahora, esto de inicializar las aristas, lo que estamos diciendo es yo quiero tener nodo, inicio, nodo fin y distancia. ¿Ok? Nodo inicio, nodo fin y distancia. Y luego, una vez yo tengo o sea, una lista, perdón, un diccionario, o digámosle, perdón, más que un diccionario, un conjunto. ¿Conjunto por qué? Porque no puedo repetirlo, no me interesa repetirlo. ¿Ok? Entonces yo tengo eso para evitar los duplicados, obviamente,
yo tengo esos valores y a mí lo que me interesa es lo siguiente. Ah, y por cierto, ¿por qué no me interesa duplicado? Porque yo necesito hacer una ordenación, porque tengo que ordenar las aristas de menor a mayor para encontrar esa combinación que conecta todo con la menor distancia posible, justamente. Entonces, una vez nosotros tenemos ese conjunto con todas las aristas, árbol de inicio, árbol fin y distancia, lo que hacemos es ordenarla. Y luego lo que hacemos es inicializamos las estructuras que es lo que les mencionaba, las disjoint y lo que serían los set, que justamente es inicializar ese árbol de expansión mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer con el parent es justamente tener lo mismo que hacíamos con el árbol, con el ejercicio de Dijkstra, es tener un diccionario que nos vaya a mostrar el camino que va a seguir justamente el árbol, ¿no? El camino que va a seguir, en este caso, el árbol para que forme justamente la MST. Y el ranking lo que va a hacer es justamente mostrarnos esas distancias, ¿ok? Entonces eso sería básicamente en esencia el paso, ¿no? Ahora aquí, esta parte es importante porque en esta parte lo que se hace es en esencia la comparación, ¿ok? Entonces primero lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar, ahí este es bueno, una función de apoyo, que es encontrar los padres de ese nodo, ¿ok? O sea, para que justamente nosotros podamos tenerlo ordenado, pero tenemos que ver las conexiones que tienen o sea, esas aristas ordenadas de menor a mayor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que todo esté conectado, porque eso se basa el árbol de expansión mínimo. Que todos los nodos están conectados directamente. Entonces, por eso es que funciona, y claro, y por eso también es que es no dirigido. Muy bien, entonces en base a eso lo que se hace es esto de acá, esta funcióncita de acá. Y bueno, eso es lo que hace esta parte de acá del algoritmo. Y una vez encontró que no son iguales, entonces lo que dice es, listo, lo añadimos al árbol de expansión mínima. Y con la función union, que también es otra función de apoyo, lo que se hace es lo siguiente. Aquí es donde se hace la validación. Fíjense, nosotros vamos a encontrar a los padres de la raíz de y. Sí, para que ver, por ejemplo, tenemos un nodo, pero ese nodo origen, o sea, pongámosle el inicio y el fin. El nodo inicio, ¿cuál es el padre del nodo inicio? ¿Cuál es el padre del nodo fin? Entonces, esos padres yo los necesito saber para poder de esa manera hacer ese ranking. Y una vez yo tengo todo eso en orden, lo finalmente que hago es bueno, con eso ya se valida, se une y finalmente se retorna el árbol de expansión mínima, que es lo que veíamos acá. Muy bien, eso en base a lo que un poco estábamos hablando. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que nosotros decíamos con el tercer tipo de problema, que era el árbol de expansión de Bellman. Lo mismo que habías mencionado, es la misma lógica, ponemos el init node, end node y finalmente el peso. Muy bien, entonces lo que hacemos es calcular. Ahora vamos a calcular y muy bien. Igual, el Bellman for es un poquito más, menos verboso que los demás, pero tiene una de las lógicas más similares con el Dijkstra. Ahora, ¿cuál es la esencia de este nodo? La esencia de este nodo, que también son nodos dirigidos, es que nos va a permitir considerar los valores negativos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con el nodo A, por ejemplo, en este caso, no tendría, bueno, se conecta todo. ¿Y cuál es la propiedad? La propiedad nuevamente es una ruta óptima que conecte a los nodos, obviamente en este caso todos los nodos posibles, obviamente, con la menor distancia posible entre sí. Entonces, es ligeramente diferente con el nodo, con lo que es el Dijkstra, pero en esencia conserva cosas muy similares, como serían las distancias, que inicialmente se hace un árbol, perdón, se hace un diccionario con cada nodo con distancias infinitas. Se hace un árbol de camino, perdón, un diccionario de camino, y se inicia la primera con cero. Ahora, la diferencia que esto aquí lo que se puede observar un poco más claramente en el algoritmo, en lo que es el diagrama de flujo, es que
se repite n-1 veces la validación de que en cada, en este caso, de las llaves que se tiene de cada elemento del diccionario, se va a buscar a todos los nodos vecinos o conectados a ese nodo en concreto. Y claro, el diccionario, o sea, tiene como keys, como llave, a todos los nodos del diccionario, como habíamos revisado anteriormente, que esa es la misma entrada para todos. Y lo que va a revisar es que si esa distancia más el peso es menor que la distancia, la va a actualizar. La va a actualizar el agregado de distancia. Y lo que va a generar es ese nodo. Primeramente lo va a actualizar las distancias desde el nodo origen y va a actualizar el camino de distancias, perdón, el camino de nodos previos. Como hemos dicho, un mecanismo muy similar a Dijkstra a nivel algoritmo. Y bueno, esto lo que hace un poco es comprobar los ciclos negativos, digamos, ¿no? Y bueno, y finalmente nos devuelve distancia y nodos previos. Entonces, eso es básicamente lo que hemos visto acá. Ahora, eso en base a todo lo que se ha mencionado. Y eso sería en base a lo que serían los algoritmos. Bueno, muchas gracias, ingeniero.